es Javier, y lo que estoy a punto de relatar ocurrió hace 10 años, aunque aún hoy siento su sombra proyectándose sobre mi vida cotidiana. He decidido compartir mi historia, no con la esperanza de obtener respuestas, sino para liberar la carga que llevo desde aquella noche que cambió mi existencia para siempre. Bueno, pues todo comenzó un verano caluroso en el pequeño pueblo de San Martín. Mis amigos y yo, ansiosos por aprovechar las vacaciones, decidimos explorar el famoso bosque de los susurros. Habíamos escuchado historias de viejos habitantes del pueblo sobre árboles que parecían hablar y extrañas apariciones. Pero como adolescentes escépticos, nos reímos de tales cuentos considerándolos meros rumores sin fundamento. La tarde que partimos, el cielo estaba despejado y el sol bañaba con su luz dorada los campos que rodeaban el bosque. Éramos 5: Mario, Ana, Laura, Carlos y yo, equipados con mochilas, linternas y una cámara para documentar nuestra aventura. Cruzamos el umbral del bosque con la intención de regresar antes del anochecer. El primer tramo del camino fue tranquilo. Los árboles altos y antiguos formaban un dosel verde que filtraba la luz del sol, creando patrones de sombras en el suelo. Nos reíamos y charlábamos, ignorando los susurros que en retrospectiva parecían advertencias. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo, el aire más denso. Una niebla fina comenzó a levantarse del suelo, envolviéndonos en una atmósfera irreal. Fue Ana quien primero notó algo extraño. Se detuvo abruptamente, señalando un árbol a nuestra izquierda. En su corteza había marcas profundas, como si alguien hubiera tallado símbolos desconocidos. Nos acercamos fascinados y temerosos a la vez, y mientras inspeccionábamos las marcas, un susurro suave, casi inaudible, rozó nuestros oídos. Váyanse, decía, pero creímos que era solo el viento jugando con nuestras mentes. Continuamos nuestro camino, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor. Los árboles se volvían más retorcidos y los susurros más insistentes. La niebla se espesaba y la luz del sol se desvanecía, sumiéndonos en una penumbra inquietante. Entonces, algo insólito ocurrió. Laura, que iba a la delantera, se detuvo y gritó. Corriendo hacia ella, la encontramos temblando, señalando hacia adelante. Allí, en medio del sendero, había una figura humana, oscura y borrosa. Parecía observarnos inmóvil. Carlos, siempre el escéptico, se adelantó, pero la figura se desvaneció como humo. Decidimos seguir, aunque el miedo comenzaba a calar en nuestros corazones. La noche cayó rápidamente y la oscuridad se cerró sobre nosotros. Encendimos nuestras linternas, pero sus haces de luz apenas penetraban la niebla. De repente, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Giramos y vimos a Mario pálido, señalando hacia un árbol cercano. En su base, parecía haber una grieta que no habíamos notado antes, una grieta que parecía respirar. Nos acercamos y al iluminarla vimos que no era una grieta común, era una abertura que se extendía hacia abajo como una boca hambrienta. Un sonido gutural emergió de la grieta, seguido de un grito desgarrador que reconocimos como el de Ana. Nos giramos, pero ella había desaparecido. La llamamos desesperadamente, pero solo recibimos el eco de nuestros propios gritos. Sin otra opción, decidimos entrar a la grieta esperando encontrarla. Pero lo que encontramos dentro es difícil de describir. Era como si hubiéramos entrado en otra dimensión, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Caminábamos por pasillos oscuros, con paredes que parecían moverse y susurrar. Figuras sombrías se deslizaban a nuestro alrededor, siempre fuera de nuestro alcance. Finalmente, llegamos a una cámara amplia, iluminada por una luz fantasmal. En el centro estaba Ana, de pie, con los ojos cerrados y los brazos extendidos.
Al acercarnos, abrió los ojos, pero no eran sus ojos, eran vacíos, sin vida. De su boca salió un susurro que no era suyo. El bosque ha hablado, Dijo, y se desplomó. El pánico nos invadió. Carlos la cargó y corrimos de regreso por los oscuros pasillos, perseguidos por esos susurros y sombras oscuras que parecían cobrar vida. Llegamos a la grieta y emergimos nuevamente en el bosque, jadeando y con el corazón desbocado. La niebla se había disipado y la luna llena brillaba sobre nosotros, dándonos una escasa luz de esperanza. Ana seguía inconsciente y sus susurros intermitentes nos helaban la sangre. Decidimos cargarla entre todos y salir del bosque lo más rápido posible, pero el camino de regreso no era el mismo por el que habíamos venido. Los árboles parecían haberse movido y los senderos se entrelazaban en un laberinto sin fin. Mientras corríamos, las sombras nos seguían, susurrando nuestras peores pesadillas. Sentíamos que cada paso nos acercaba más a la locura. La desesperación nos empujaba y cada vez que alguno de nosotros se detenía a tomar aliento, sentíamos como si manos invisibles intentaran atraparnos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos el borde del bosque. Cruzamos el umbral y nos desplomamos en el suelo, exhaustos y aterrorizados. Ana comenzó a despertar, pero no era la misma. Sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos y hablaba en un susurro constante palabras incomprensibles que nos llenaban de pavor. Volvimos al pueblo como sombras de lo que éramos. Intentamos explicar lo que había sucedido, pero nuestras palabras parecían locura. Ana fue llevada a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por ella. Diagnosticaron un trauma severo, pero nunca pudieron explicar sus susurros ni su mirada vacía. Con el tiempo, mis amigos y yo nos distanciamos. Cada uno de nosotros lidió con el trauma de diferentes maneras, pero ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Mario se mudó a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos. Carlos se sumergió en sus estudios, buscando respuestas en la ciencia. Laura, la más afectada, terminó en una clínica psiquiátrica atormentada por pesadillas incesantes. En cuanto a mí, he pasado estos años intentando comprender lo que ocurrió en ese bosque. He investigado, leído y hablado con otros que han tenido experiencias similares, pero nunca he encontrado una explicación convincente. El bosque de los susurros sigue siendo un enigma, un lugar donde la realidad y las pesadillas se entrelazan. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho esos susurros. Me recuerdan que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas oscuras que acechan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y aunque he aprendido a vivir con el miedo, las sombras del bosque de los susurros, quizás algún día alguien descubrirá la verdad, pero hasta entonces el bosque seguirá siendo un lugar de misterio y terror. Y yo, como muchos otros, seguiré viviendo con las cicatrices de una noche que nunca podré olvidar. El final de esta historia queda abierto, sin una resolución clara, porque así es como terminan los verdaderos horrores. Nos dejan con preguntas sin respuestas y con un miedo que nunca desaparece del todo.